Continuamos en una serie en Segunda de Corintios, es 10, estos 4 capítulos tienen una enseñanza muy importante acerca del liderazgo de la iglesia, acerca de los pastores. Se maneja con varios títulos, algunos le dicen las credenciales apostólicas del apóstol Pablo, otros dicen que simplemente está desenmascarando a los falsos maestros, ¿verdad? Es lo que está haciendo, pero tiene de todo, hermanos, es algo hermoso. Yo creo que el título que yo le puse a la serie es una defensa a los ministros de Cristo. Es algo también muy importante, una defensa a los ministros de Cristo. Esta es la segunda parte, porque esto es lo que se está haciendo aquí, y a la vez también la iglesia tiene que estar muy atenta, porque ya que ella es la responsable por nombrar a sus líderes, ¿verdad? Por votar por ellos. Así que vamos a tomar lectura aquí para comenzar. Segunda de Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Me voy hasta el versículo 17, más el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A manera de introducción, conociendo los verdaderos ministros y desmascarando a los falsos, es algo que vamos a estar viendo en esta porción de la Escritura que vamos a ver hoy. Y cómo evaluar los líderes fieles a la luz de las Escrituras, porque las Escrituras son la regla para evaluarlos. Luego, cómo identificar el error de los falsos maestros, cómo ponerlos a prueba y declararlos mentirosos. Eso es una labor de la iglesia. Por eso estos mensajes no digan, no, eso es solo para los líderes, para el ministerio y para los ministros, para los pastores. No, al contrario, son ustedes los responsables si hay liderazgo malo. Por ejemplo, no existe un pastor sin ovejas. Si tú eres un pastor, si eres un don de la iglesia y Dios te dio como don, ¿dónde están las ovejas? Y también, si tú pretendes que eres una iglesia, ¿dónde están tus ministros? ¿Dónde están tus pastores? Así que no existe una cosa sin la otra. Así que la iglesia siempre tendrá esta labor de probar los falsos maestros y de evaluar a la luz de las Escrituras los verdaderos. Esa es una labor, y lo vamos a hacer con una regla, no tomándonos nosotros como medida, como el error que estaban cometiendo en Corintios. Para esto, el texto donde apoyo el mensaje como texto columna es Primera de Juan 4:1. Dice: amados, no creáis a todo espíritu. Es interesante cómo Juan profundiza doctrinalmente. No creas a todo espíritu, en otras palabras, no creas a todo pastor. Pero ¿por qué dice a todo espíritu? Porque aquí solo se trata no de lo externo, sino de la parte espiritual. Como dice, son más los que están con ellos que los que están con nosotros. ¿A qué se refiere? A los espíritus. Dice: amados, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y cuando vemos esto, siempre pensamos, ok, entonces esos son los falsos. Y luego comienzan, como habéis oído, dice: pastor que no tiene miedo de denunciar públicamente los falsos maestros. Dice: yo no estoy cash luna, y digo yo, qué valor tan grande. No, hermanos, eso no es un peligro para nosotros. Eso no es un peligro para nosotros. Por eso, en segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Antiguamente, sí, entre el pueblo de Israel, la iglesia del antiguo pacto había falsos profetas. Dice: como habrá entre vosotros falsos maestros, también puede haber entre nosotros, sí, entre la iglesia bautista reformada de la gracia, de todas las iglesias reformadas, tanto presbiterianas como de línea bautista, pero que sí en la reforma, también puede haber. ¿Por qué no? ¿Sí me entiende? También puede haber, dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras.
Y aún negarán al Señor que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea que por esa razón tenemos que evaluar, pero con la regla que Dios nos da para medir. No con nuestro criterio, no con nuestros intereses, nada personal. Esto es así. Hasta aquí, a manera de introducción, es un mensaje que espero en Dios sea muy edificante. Vamos a manejarlo de esta forma. Voy a usar 4 puntos de este bosquejo. Sería como número 1, desenmascarando a los métodos fraudulentos de los falsos ministros. La regla divina para juzgar correctamente sería el segundo punto. El fundamento ajeno y el campo de trabajo asignado por Dios sería como tercer punto. Y por último, la única aprobación que busca el ministro fiel de Dios. Vamos a hacer un breve repaso del pasado, de los versículos 1 al 7 que dijimos. Y lo que me llamó la atención, y principalmente oyendo el segundo canto, de la importancia de todo lo que tenemos en Dios, en Cristo Jesús, es tan hermoso, ¿verdad? Que es poderoso. Por eso Pablo comienza este delicado asunto diciendo: yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Así comienza esta serie, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Y vimos nosotros que esto marca el carácter de un verdadero líder. Por un lado es manso, mansedumbre con ternura, pero a veces hacer disciplina es parte de la mansedumbre y de la ternura, queriendo evitar que la persona se pierda, porque el propósito de la disciplina es para edificación y no para destrucción. Así que eso también va ahí. Así que lo primero que hace Pablo es llevarnos a ver de dónde viene su carácter para ejercer su apostolado. Y viene de Cristo, ¿verdad? Es la fuente de toda doctrina. En el versículo 2 dice: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía o valentía con que estoy dispuesto a proceder. Fíjate lo que dice: dispuesto a proceder resueltamente. O sea, eso va. Eso, el hecho de que sea humilde y tierno no quiere decir que no tiene que ejercer cuando hay que hacerlo. Dice: contra algunos que tienen que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Y por esa razón el texto de apoyo: probar a los espíritus. Hermanos, no estamos pensando esto, no militamos según la carne, porque nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra demonios. Dice: pues que aunque andamos en la carne, porque esa es la realidad, lo que está aquí enfrente de ustedes es un hombre que muchos conocen bien, un hombre con pecados, un hombre sencillo, un hombre que se enferma, un hombre débil, un hombre como ustedes, con las mismas debilidades. Así estaba el apóstol Pablo. Pues que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Lo grande en nosotros no está en nosotros, sino en el Dios que representamos. Eso es lo grande, y eso es lo que nos debe de poner a temblar a nosotros, que presentamos eso, hacerlo fielmente, porque debemos saber delante de quién y de parte de quién actuamos y hablamos. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. El poder no está en el ministro, está en Dios. Para la destrucción de fortalezas. Es un término militar, y vimos ahí que era como fortalezas, son como bardas, como muros, estamos peleando, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de eso? Es de corte espiritual. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, está siendo atacado el ministerio, dice, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la regla, a la palabra de Dios, a la obediencia a Cristo. Aquí veremos otra prueba innegable de su autoridad. Lo vimos en 2 de Corintios 17. Y esto quería volverlo a recordar porque se conecta con lo que voy a predicar hoy. Estoy solamente introduciendo un repaso breve a lo que vimos. Dice este texto, el 7 es importantísimo. Dice: miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Miren lo que es evidente, sería lo otro, porque dice: mira las cosas según la apariencia. Hay muchas traducciones que dicen: mira lo que es evidente, mira lo que está a la plena vista, mira lo obvio. Eso es para entender mejor este texto. O sea, ¿qué es lo que estaban haciendo mal?
Están poniendo en dudas el apostolado del Pablo, diciendo que porque ellos son creyentes verdaderos. Y dice Pablo, pues ahí mismo no tiene sentido lo que están pensando. Si son verdaderos creyentes, ¿por qué ponen en duda mi liderazgo? O sea, no tendría sentido, porque no lo fueran. Así que quiere decir que el que predicó, el que les habló, era correcto, porque si ellos son verdaderos creyentes, él también. Por eso, esto es bien importante. Algunos corintios se están dejando guiar por las apariencias. Y en 1 Corintios 9:1 dice Pablo, no soy apóstol, no soy libre, está usando de sarcasmo. No he visto a Jesús el Señor nuestro. Claro que lo vio, claro que es apóstol y claro que es libre. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Está usando la misma ironía. Qué irónico, qué tontos. Me están criticando a mí y por mi evangelio, que yo fui el primero en llegar a ustedes creyeron. Y ahora me están atacando. Ustedes mismos se están cortando el pescuezo atacándome a mí sin darse cuenta. Por eso les dice, si para otros no soy apóstol, todavía que otros me criticaran estaba bien. Dice, pero para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Y más que nada, hermanos, ahora yo podría decir, miren, aquí están varios de ustedes son el sello de mi apostolado, pero no hay una evidencia tan clara como lo hubo en Corintios. ¿Sabes qué pasaba cuando alguien verdaderamente era un creyente? En los tiempos de la iglesia primitiva estaban recibiendo dones. Estas personas tenían el don de hablar en lenguas, tenían el don de discernimiento, de interpretarlas. Así que los frutos del Espíritu Santo eran evidentes en ellos. Por eso Pablo dice, aquí hay santos. Dios le dijo a Pablo, tienes que quedarte allí porque tengo mucho pueblo en esa ciudad. O sea que había muchos verdaderos creyentes en Corintios. En 2 Corintios 3:11 dice, comenzamos otra vez. Pablo sigue con lo mismo, despedazando todos los argumentos que ellos ponían. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad de algunas cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros, porque estos venían con cartas de recomendación. Y a Pablo, que lo querían sacar, y a su ministerio, dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones. O sea, nada humano. Dice, conocidas, leídas por todos los hombres. Qué ironía. Y así, por eso concluye en el 10, que ya vamos a llegar donde vamos, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Están menospreciando a Pablo porque están criticándolo con reglas humanas. Imagínate, una de esas críticas es su presencia corporal, otra es su carácter, y están menospreciando la palabra, que no, eso sí es una falta increíble. Esto tenga en cuenta tal persona. Y aquí es donde digo, aquí está hablando de algunos, de un grupo, pero aquí Pablo se dirige a tal persona, porque el apóstol Pablo sabe que todo grupo, todo lo que se levanta en contra de la iglesia comienza con una persona. Es una persona que tiene intereses, que decide atacar, no se queda sola, comienza a crear una revolución, una sedición. Siempre es así. Dice esto, tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Pablo quería que se corrigieran las cosas antes de que llegara. Siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino en el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Más claro no había podido quedar. La diferencia entre Pablo y los judaizantes, Pablo usaba su autoridad para edificar a la iglesia, su crecimiento, su orden, mientras que los judaizantes usaban la iglesia para establecer su autoridad. Venían a querer adueñarse de lo que no les pertenecía para su beneficio personal. Termina la introducción. Ahora sí vamos a comenzar. Esto va a ayudar mucho para que vayan guardando todas estas herramientas a la hora de evaluar a los ministros o a la hora de atacarlos. Vamos a ver con otro argumento de su autoridad apostólica. Primer punto, desenmascarando a los métodos fraudulentos de los falsos ministros. 2 Corintios 10:12.
Dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Fíjate cómo está aquí. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Prácticamente haciendo esto es prueba más que suficiente de que están desaprobados y que no deberían de hacerles caso ninguno. Eso es como una sátira, un sarcasmo expresado aquí por el apóstol Pablo cuando dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos. O sea, no quiere decir eso es tan grande que ni siquiera me atrevo a compararme. No, esto no es así. Esto es un sarcasmo, una sátira, algo que él se está burlando de eso. Dice, hay otras versiones que dice, ¿cómo me atrevería a compararme con esa gente que proclama sus métodos tontos o que se alaba a sí misma? Es más que obvio que lo que se alaban a sí mismos se apoyan en la sabiduría humana y en el yo, en ellos mismos. En 1 Corintios 2:1 dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Fíjate la diferencia. Pues me propuse, y sí, como siempre digo yo, hay que proponerse, porque de repente vemos como otras personas son muy famosas y muy importantes, y uno también dice oye, ¿miraste el hombre, el pastor? En todo el rato ni siquiera vio el bosquejo, no leyó ni versículos de la Biblia, todo el rato, y se mueven y hablan y dicen, wow, eso sí saben. Entonces de pronto dice Pablo, dice así, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras y sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Predicar la palabra de Dios, predicar solo a Cristo. Versículo 4 dice, y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Para aquellos que acusaban a Pablo que andaba según la carne. No, con demostración de Espíritu y de poder. Dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Esa es la diferencia, eso es lo que estamos viendo de un verdadero ministerio, como lo estaba haciendo el apóstol Pablo. Dice, no obstante, no somos unos tontos, sino sin conocimiento. Por el contrario, hablamos sabiduría, pero no terrenal. No terrenal, sino de Dios. Eso dice el versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Esa sería terrenal. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí Pablo deja claro que no militamos según la carne. Eso era una acusación falsa. Que nuestras armas no son carnales, son poderosas para derribar argumentos y fortalezas que se levantan contra la verdad de Dios. La sabiduría del mundo está loca y alborotadora, animal, malvada. Cuando se aplica a la iglesia es un desastre. En 1 Corintios 1:20 dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso se vuelve un desastre completo cuando se le hace caso a personas que ni siquiera están en el Espíritu. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por algo tan simple. Y una ilustración que ayuda mucho a entender, por la locura de la predicación, sí, hermanos. ¿Tú te imaginas que Cornelio era un hombre piadoso, se pasaba orando, ayudando a los judíos con bastantes sumas de dinero, y que viene un ángel en el día y se sienta frente de él y le dice, mira, manda unos hombres a Jope y haz venir a Simón Pedro, porque tiene palabras que decirte por las que serás salvo tú y tu casa? Digo, ¿por qué no le dijo al ángel?
¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser un pescador sin entendimiento que ni siquiera quería venir? Tuvo Dios que mostrarle una visión para obligarlo a que fuera. Pero fue y le dijo, cuando comenzó Pedro a hablarle, ¿y qué le habló? De Cristo, la obra de Cristo, cómo murió, en qué manera, para qué murió. Le habló el evangelio. Todavía no terminaba cuando llegó el Espíritu Santo en forma de lengua. Y dice, les he de negar el agua a estos que han sido bautizados por el Espíritu Santo. Pero esa es la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Y acuérdate, aquí estamos hablando de griegos, corintios. Querían sabiduría, querían elocuencia. Les impresionó Apolo, que venía de Alejandría. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, pero para los gentiles locura. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Los métodos fraudulentos de los falsos ministros, los falsos maestros ocurren a ganar prestigio por medio de la comparación, de comparándose con otros, acudiendo al método externo y carnal, como la personalidad, el carisma, la oratoria, la apariencia física, cartas de recomendación, humana sabiduría, títulos, número de miembros en la iglesia, libros escritos, sermones en YouTube, etcétera, etcétera. Siempre buscan otro tipo, pero no están usando la regla que Dios establece, como lo vamos a ver más adelante. Esto es lo que dijo Pablo antes del tipo de medida que usaban para jactarse, 2 de Corintios 5, versículo 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, si nos damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengas con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Cuál es la regla correcta para medir los ministros? Y ese será nuestro segundo encabezado. La regla divina para juzgar correctamente. Versículo 13. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. ¿Cuál es esa regla? Eso es lo que vamos a ver. La respuesta es el canon de las Escrituras, es la palabra de Dios. Las Sagradas Escrituras, su palabra es la regla, el parámetro de comparación lícito para evaluar correctamente. La confesión de fe sacada de las Escrituras nos dice claro que los Sagradas Escrituras, y eso es al principio, luego, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento. Y con este conocimiento es que estamos derribando las fortalezas, ¿verdad? Nuestras armas no son carnales. Si un ministro de Dios no anda conforme a esta regla, sea verdadero o falso ministro, debemos amonestarle. Por ejemplo, en Gálatas 2:14, a un verdadero dice: pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, estamos hablando de dos ministros verdaderos, pero que uno estaba fallando a andar correctamente. ¿Y cómo Pablo lo evalúa? ¿Cómo Pablo supo que se andaba desviando? Usando la regla, las Escrituras. Dijo a Pedro, delante de todos: si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y dice que en esta hipocresía lo siguió Bernabé y fue un desastre. Entonces Pablo lo resiste cara a cara porque era de condenar lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque como le podía haber dicho, bueno, Pedro, tú no viste lo que hizo Dios en Hechos 16, no viste cómo vino esa sábana de animales y te dijo Dios: Pedro, no vuelvas a llamar impuro lo que Dios ha bendecido. ¿Y por qué sigues con esa cosa, arrastrado por los judaizantes, despreciando a los gentiles? ¿Qué pasa contigo? Lo estaba midiendo con esa regla, y así quisiera que me midieran a mí. Eso sí es importante. Toda reprensión o descalificación debe ser basada en esta regla, el canon. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, para todo sirve, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ya ves cuál es la regla? Es la palabra de Dios.
Segunda de Pedro 1:19 dice, tenemos también la palabra profética más segura que ¿qué? Lo hemos dicho mucho del púlpito, más segura que la más grande revelación que un hombre pueda tener de la gloria de Dios. De ver a Moisés, a Elías y a Jesucristo transfigurados y oír la palabra de Dios del cielo. Esa fue la revelación más grande y lo más cerca que Pedro estuvo del cielo. Sin embargo, las experiencias personales no son seguras. Por eso Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura que aún la revelación más grande que podamos tener, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha a la que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que Cristo venga. La palabra, hermanos, el canon es la regla de todo. Los falsos maestros no respetan esta regla y ella los descalifica. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. No la toleran y eso los descalifica, sino que teniendo comezón de oír, hay que modernizarnos. La iglesia moderniza, hay que cambiar. El mundo está cambiando. ¿Por qué siguen con los mismos métodos anticuados? Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Están usando la regla incorrecta, la de ellos, no la de Dios. Y apartarán la verdad, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a la basura, a la locura, a la tontería. Por eso es la palabra. Ahora vamos a ver nuestro tercer encabezado, el fundamento ajeno y el campo de trabajo asignado por Dios. Pablo, como vemos en el 14, dice, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el evangelio de Cristo. También pasa mucho eso. Hay iglesias grandes reformadas que tienen 10, 14, 15, 17 pastores. ¿Me entienden? Pero ahí están todos amontonados y no van a buscar otras iglesias, porque el llamado lo tienen a la iglesia donde tienen 500, 400 miembros. Nadie quiere predicarle a 13, 12, 11 personitas ahí en una casita, sufriendo, porque no sale para vivir. Entonces, eso es lo que Pablo está viendo aquí. Dice, vemos en este parámetro que Dios asignó este campo. En Gálatas 2:7 dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Este texto lo usan para desaprobar a Pablo de que es un apóstol. Le dicen que Pablo solo es apóstol de los gentiles. Entonces Pedro solo es apóstol de los judíos. No, eso no es así. Está hablando de campos asignados. A Pedro se le asignó el campo de los judíos y a Pablo el campo de los gentiles. Ahora, se convirtieron por Pedro muchos gentiles. El caso tenemos a Cornelio y tenemos muchos. Cuando lo primero que fue Felipe a Samaria, no llegó Pedro y Juan a ponerle las manos y recibieron el Espíritu Santo, pero también estuvo en Corintios. O sea, y tampoco Pablo solo le predicaba a los gentiles. O sea, que no ese es el caso, sino que es el campo designado por Dios. Pablo también hay muchas evidencias que predicó el evangelio y iba siempre primero con los judíos. Y muchos judíos se convertían. Hasta los líderes de la sinagoga se convertían. No se malinterpreten en este versículo, ya lo explicaré mejor. Dice, y en esta segunda parámetro vemos el resultado de su trabajo en su campo designado. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, dice, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros. ¿Qué es lo que la iglesia debería de hacer? Reconocer a sus líderes, engrandecerlos y no aplastarlos cuando son fieles. Conforme a nuestra regla, dice Pablo, no conforme a otra, conforme a nuestra regla. ¿Cuál regla? Conforme a las escrituras. Las escrituras también te dicen los parámetros, que los tengas de noble honor a los que trabajan fielmente, especialmente a los hermanos que trabajan fielmente, ¿verdad? Dice, y que anunciáramos el evangelio en los lugares más allá de vosotros sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Y este texto es muy sacado de contexto y muy mal interpretado. Llega
Una persona que está en una iglesia le dice, no le prediques el evangelio, porque él ya tiene una iglesia y lo está sacando de allí. Dice que no entremos en la obra de otro. Lo estamos sacando del infierno. ¿Qué decir? Los mismos judíos, la religión más pura, Cristo los acusó. Recorren mar y tierra buscando prosélitos para hacerlos 2 veces más merecedores del infierno que ustedes mismos. Así que hay gente que sí tiene religión, sí está en una iglesia. Nosotros les predicamos el evangelio. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que están en tinieblas, porque no tienen una salvación, no tienen un plan de salvación correcto. Creen que la salvación es por obras. Y no quiere decir este texto. ¿Qué es lo que quiere decir este texto? Eso es la área designada, es ser una iglesia verdadera. Lo que Pablo fundó allí no eran falsos. Y llegan otros queriéndose adueñar de ese rebaño, y no nomás porque se adueñaran. A Pablo no le importaba, Pablo nomás las plantaba y establecían ancianos. El problema es que estaban menospreciando todo lo de él. Dice, cada uno en el campo que Dios nos designó. En 1 Corintios 3:5 dice, ¿qué pues es Pablo o qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Lo que cada uno Dios concedió. Dios es el que designa todo. Vemos diferentes labores. Dice, yo planté. Ahí es lo que había hecho Pablo en Corintios, plantar. Pero Apolo llegó a regar esas plantas que había plantado Pablo. Dice, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, la gloria al final, como lo vamos a ver en nuestro último punto, la lleva Dios. Así que ni el que siembra, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Si a alguien le tenemos que dar la gloria es a Dios. El que se gloríe y gloríese en el Señor. Pablo llegaba solo donde Dios lo mandaba. El Espíritu Santo le marcaba los límites, la Trinidad completa. Dios decide salvar a un hombre, un carcelero en Filipo. Estaba tan lejos de Jerusalén. Primero había que atravesar toda Asia y luego ir a Grecia, a la región aquí vemos nosotros, dice Hechos 16, versículo 6. Pablo llegaba solo donde Dios lo mandaba. El Espíritu Santo le marcaba los límites. Dice 6, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. No, Pablo, hoy no vas a ir a las iglesias, hoy no vas a Éfeso. Quería ir a Éfeso. No, hoy no vas para allá, no vas a las iglesias de Asia. En las iglesias de Asia Menor estaban todas las iglesias del Apocalipsis. No lo dejó. Entonces, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, que era al lado derecho, al lado del norte. Y intentaron ir a Bitinia. Dice, pero el Espíritu de Jesús, dice en algunas versiones, no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión enseguida, procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios Padre, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo y Dios Padre nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. Sí, toda la Trinidad se movía. Así que el campo designado lo marca Dios. Y allá está la iglesia de Filipos. El carcelero de Filipos, ya saben todo lo que pasó para que llegara ahí. Nuestro último encabezado. La única aprobación que busca el ministro fiel, y la que deberíamos buscar todo ministro, 2 Corintios 10:17, mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Esto es como debe de ser, y eso es lo que estamos viendo aquí, que la gloria la lleva a nuestro Dios bendito. No, Pablo puede decir, ay, ves, yo planté esa iglesia de Filipo. Yo encontré el talento en ese carcelero, en ese hombre de una sola pieza. Y allá está esa iglesia. También planté la iglesia de Lidia, ¿verdad? No, porque Pablo no tenía ni siquiera la idea de ir allá. Dios lo dio. Dios designa el campo. Eso es importante. Ahora vamos a ver ¿y la gloria quién se la lleva? Dios. En este último parámetro veremos la aprobación que busca el ministro fiel. Los aprobados se glorían en su santo nombre, en darle la gloria a Dios. En el Salmo 105:3 dice, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Nunca te alabes a ti, ni te apruebes a ti mismo.
Dice Proverbios 27:2, alábate el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no tus labios tuyos. No lo hagas tú, porque eso es tan tonto como lo que estaban haciendo estas gentes. Por eso Pablo habla de ellos con sarcasmo. La única gloria que busca el verdadero ministro es la de Dios, Romanos 5:11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por estas cosas hay que gloriarse, porque nos reconcilió con el que estábamos enemistados con Dios. Porque estas cosas son muy grandes. Nadie, absolutamente nadie se puede jactar en su presencia. Primera de Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Todos estos méritos humanos quedan descalificados, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. A veces las personas dicen, siempre se atacan, con trabajo se para. Ese es un vil, es un menospreciado. Bueno, Dios quiso que estas personas, que estas vasijas de barro, Dios puso sus tesoros adentro para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Él es el único que se tiene que dar gloria. Lo vil y menospreciado, dice, para avergonzar a lo fuerte, y a lo vil del mundo y a lo menospreciado escogió Dios, y a lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que, nadie se jacte en su presencia. Nadie se jacte en su presencia. Hermanos, prediquemos lo que prediquemos, vamos a predicar a Cristo y le vamos a dar gloria a Cristo en todo. Y ya lo vieron, hasta cuando prediqué de las ofrendas en los capítulos pasados. Siempre es la gloria para el Señor. Porque todo lo que somos y tenemos, en Él lo tenemos. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¡Wow! Y los que conocen esos términos saben que esto es glorioso, esto es hermoso, sabiduría, pero de Dios, justificación, declararte justo delante de Dios de todos tus pecados, santificación, wow, santificar lo podrido, lo pecaminoso, redención, redimirte, un nacimiento nuevo. Dios mío, ¿cuánto nos has dado? ¿Cómo no te hemos de dar gloria a ti? Para que, como está escrito, el que se gloree, glorees en el Señor. Pablo acudió a las escrituras, a Jeremías 9:23. Esta es la cita de Jeremías, dice, que estuvo usando Pablo. Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, mas alabase en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Pablo siempre acudiendo a la bendita palabra de Dios. Si en algo me voy a gloriar, es en la obra del Señor. Es lo que Dios ha hecho. Por eso dice, he trabajado más que todos, mas no yo, sino la gracia de Dios en mí. Entenderme y conocerme. El fuego por su palabra nos llevará a buscar la aprobación de Dios y no la de los hombres. Segunda de Corintios 2:17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo Jesús. Esa es la regla de los ministros. Y no permitas que algo más se hable en este púlpito, hermanos. Siempre, acuérdense, aquí están acostumbrados a escuchar la palabra de Dios. No están acostumbrados a escuchar a la descripción, ni toda mi vida, ni la familia, de nada de mí. Aquí vienen a escuchar la palabra de Dios, porque en mí no hay nada bueno. Solo esto, lo que está aquí. Vamos a ver sus aplicaciones a cada punto. Primera aplicación, desenmascarando los métodos fraudulentos de los falsos ministros. Nadie que se gloría a sí mismo y se compara consigo mismo es juicioso. Eso está claro.
Y vemos esta ilustración perfecta en Lucas 18, en los evangelios, Lucas 18. Qué tonto es eso, ¿eh? Y no, aparte de tonto, no te justificas nunca, ¿sí? No eres justificado ni ayudado por Dios. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, alabándose a sí mismo: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres. Fíjate qué regla con la que se está midiendo. No soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. ¿Ves? Siempre así siempre se mide. Yo oigo a la gente, les hablo: es que yo no he matado, yo no he robado, la que es honrada, yo no soy una loca. Pero eres una chismosa, ¿sí me entiendes? O sea, pero todo lo que no tienes es la lista que sacas, pero no sacas lo que eres. Todos están descalificados. Ahí dice, ladrones, dice aquí: doy gracias a Dios porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Y aquí vienen las virtudes: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Alabándose consigo mismo, usando la regla incorrecta. Ahora veamos, usando según la Biblia correcta, porque tú usando la Biblia, pero incorrectamente. Pero vemos el 13, dice: mas el publicano, estando lejos, no queriendo ni aún alzar los ojos al cielo, sí, así se siente uno tan pecador y tan basura delante de nuestro Dios, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado, sé propicio a mi pecador. ¿Y sabes qué estaba gritando? ¿Sabes qué es propiciación? Es que la sangre de Cristo cubra mi maldad y mi pecado y ten compasión de mí. Que tu sangre cubra mi pecado, sé propicio a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es tonto alabarse uno mismo. Y a veces causa de eso, causa de la humildad de los pastores, de que a veces se lo están comiendo vivos también. Y cuando comienzan a hablar otros de volada, pues no, sí, también yo vi esto en él y esto y lo otro, se amontona. Ya cuando vemos, ya tenemos una conspiración encima. Y no estamos queriendo que nos respeten desmedidamente, sino que usen la regla de la palabra de Dios, que la usen. Segunda aplicación: la regla divina para juzgar correctamente. Y Cristo, el único que cumplió perfectamente la ley de Dios, es la meta de nuestra regla, el canon, la palabra de Dios. Segunda de Corintios 4, versículo 2. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, óiganlo bien, ni adulterando la palabra de Dios. No le muevas a la pesa, tiene que ser medidas justas, ¿verdad? No adulteres la palabra, porque la palabra es la regla de la medida, pero no la adulteres, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Entonces, tenemos un estándar para medirnos, para medir a nuestros líderes, para medirnos a nosotros mismos, para medir a todo el mundo. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Cuál es nuestra meta? A un varón perfecto, al único que Pablo hace mención, a la mansedumbre y ternura de Cristo, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo único que es perfecto. Ahí es donde debe de estar nuestra mirada, es nuestra meta, es el lugar donde vamos apuntando todos, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y a la gente le gusta esa sabiduría, ese engaño, y caer y despreciar al Señor sin darse cuenta. Hay que poner de acuerdo, la palabra de Dios va por encima de todo. Tercera aplicación: el fundamento ajeno y el campo de trabajo asignado por Dios. Romanos 15, el versículo 18, vamos a comenzar. Romanos 15, 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles,
con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y ahí viene el poder de Pablo, y de ahí viene el poder de todo ministro fiel. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Lírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Sabía bien usar el campo que Dios le había designado. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Hermanos, edificar sobre fundamento ajeno es llegar a una iglesia que sabes que tiene buena doctrina y tratar de sacarle los miembros. Por eso te destruye el Señor. Ese es uno de tus peores pecados que puedas hacer. Si quieres iglesia, ve y desbarata. No es un fundamento ajeno que le prediques el evangelio a un arminiano ni a un católico, porque están en tinieblas, no tienen una verdadera identidad. No conocen que la salvación es por gracia, pero las personas que saben eso, ¿por qué quieres hacerlo en fundamento ajeno? Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. O sea, Dios asignó el campo. Versículo 24, dice: cuando vaya a España iré a vosotros, pues que espero veos al pasar. No pasó de ahí, ahí se quedó, ahí murió. Pero todavía ni siquiera en Roma llegaba a plantarse, en ningún lado se plantó. Él estaba haciendo los campos que Dios le había, tenía la intención de ir a España. Dice, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Pensaba compartir con ellos, hablar con ellos, y pensaba seguirse de paso a España. Tenía ganas de llegar con el evangelio hasta allá, que nunca llegó. Eso también es bien importante. El campo asignado lo designa Dios, hermano. A veces nosotros decimos que queremos estar en otro lugar, pero Dios es el que nos pone el campo. Y ya entienden cuál es el fundamento ajeno, ¿verdad? La única aprobación que busca el ministro fiel, nuestra cuarta y última aplicación: nadie que se glorea en la carne tiene la aprobación de Dios. Nadie que se glorea en la carne tiene la aprobación de Dios. Filipenses 3:2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque acusaban a ellos de andar en la carne. Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. También Pablo tenía muchas credenciales, y también, pero no tenía que sacarlas. Y cuando las saca, dice: ahora voy a hablar como loco, porque ustedes aman a los locos, déjenme soltarme como loco. Yo también voy a hablar. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero Pablo dice: todas estas palabras son de un loco. Estoy defendiéndome como ustedes se defienden. Esto no se hace. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, todo esto que les estoy diciendo, toda esta lista, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, si en algo me he de gloriar, que sea en Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Por basura, ¿en comparación con qué? Para ganar a Cristo. La gloria para Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, nadie que se alabe a sí mismo es un fiel ministro. La gloria es para Cristo. En este solo capítulo vimos varias cosas que ustedes como iglesia tienen que tener a la hora de evaluar, y también para probar a lo que es falso. Y también nosotros al mismo tiempo vemos lo único que nos podemos gloriar es de darle la gloria al Señor en humildad. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, a Santo Dios,
por esta iglesia. Gracias por mis hermanos, los que están aquí, los que están en sus casas y aún los que están en otras ciudades, en otras partes del mundo. Te ruego, Padre Santo, que sigas guardando a tu iglesia, que sigas dando discernimiento a las iglesias para evaluar fielmente a sus ministros, que concedas a sus ministros ser humildes, tiernos, con mansedumbre, y que te den la gloria solo a ti, Señor. Guárdanos del orgullo, guárdanos de la vanidad, de la arrogancia. Ten compasión de nosotros. Señoréate en esta iglesia. Llévate la gloria por todo, Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.